¿cierto? No grave. Porque se centra más en grabar y no en escuchar. No escucho, Entonces, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, yo siempre tengo en cuenta dos cosas para adaptar un lente blando y un lente rígido. Yo siempre les decía a ustedes en qué caso adaptarían un lente blando, digo un lente rígido. ¿En qué pacientes? Pues a mí, o sea, yo tengo el concepto de que son pacientes que, digamos, se les puede corregir con un lente como esférico y que no tengan como un cilindro alto. Sí. Y aparte, cuando, digamos, tienen como problemas lagrimales, como Sí. severos, porque pues no sería una adaptación correcta con un blando, porque pues él tiende como a hidratarse de las lágrimas. Sí. Y cuando hay problemas corneales o irregularidades de corneal. O en resumidas palabras, en cualquier paciente. Paciente con córnea sana y con córnea irregular, entonces son candidatos a un lente rígido. Mientras que el lente blando sabemos que solo es para una córnea regular. ¿Listo? Aparte, yo también tengo en cuenta otros factores importantes y lo que se habló ahora, eso está tan mal escrito. Es cuando tenemos una película lagrimal estable, cuando yo me he decidido ir por un lente blando, pero cuando es una película lagrimal inestable, sé que un blando no me va a funcionar, entonces paso a la familia de los lentes rígidos. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta? Pero entonces, digamos, hay adaptaciones con los rígidos que se pueden hacer tónico anterior, ¿no? Sí, veré, Ah, bueno. vamos para allá. ¿Listo? Claro en cuando escojo rígido y cuando escojo blando. ¿Listo? Ya sabes, rígido en todo tipo de irregularidad, ectasia corneal y córneas sanas también, o también como tratamientos de ojo seco, pero pues eso es para otro tipo de lentes más sofisticados, por así decirlo, más especializados, entonces también es un buen tratamiento para el ojo seco, severo. ¿Listo? ¿Qué características tienen esos lentes especializados o cómo? O sea, no entiendo. Esclerales. Para ojos secos esclerales. Sí. Un tratamiento para ojo seco severo, lentes esclerales. ¿Y cómo me ayuda eso? Calma. Pero los blandos solo van hasta 275 de cilindro, ¿cierto? Se puede cualquier Hay cilindro. cilindros creo que hasta 6, pero esos ya son extra rangos. Ok. Son extra rangos. Extra rangos. Sí, los laboratorios más o menos ofrecen hasta 225, 275 como máximo, pero también hay que mirar las casas comerciales hasta donde ofrecen también los extra rangos, porque hay extra rangos como hasta 4, 50, 6 dioptrías también lo ofrecen. ¿Listo? ¿Qué otra duda? Profe, entonces el paciente tiene un cilindro alto y no tiene ninguna ectasia, ninguna irregularidad. Blando, se le puede adaptar blando. Pero hay que mirar el tamaño del cilindro. Si es un Menos 5. Si es un cilindro de menos 5 o menos 7, también se pueden haber casos de que decide adaptar. En los lentes blandos, entre más grande el cilindro, siempre es como un poco más difícil controlar la estabilidad. Entonces los sistemas de estabilización pueden ser incómodos para el paciente o no le da la mejor visión, entonces por eso siempre se opta, o yo por lo general siempre opto por ¿Un rígido? un lente rígido. O sea que así no tenga irregularidades ni nada, se le puede adaptar. Sí, lentes rígidos para todo tipo de pacientes. ¿Qué más respecto a cuando elijo blando y cuando elijo tónico? ¿Qué otra duda? Hasta que nivel de ojo seco yo puedo adaptar un rígido. O sea, digamos, o siempre tengo que tener, digamos, como un paciente estable para adaptar un convencional. ¿Un tónico? Digo, un Rígido. rígido. No, en el lente, en el ojo seco, el lente rígido va a actuar muy bien porque pues no va a generar más resequedad, sino que por el contrario va a empezar a estimular un poco la producción lagrimal. Obviamente sí, acompañándole los tratamientos, ya sea una alergia o un ojo seco, siempre acompañarlo muy bien de las gotas. Pero para que entonces, funcione bien. ¿uno le recomienda menos el uso de lentes o normal? Es que eso va a variar. No todos los pacientes toleran el mismo tipo de uso. Según los laboratorios nos dicen, no, el lente está diseñado para soportarlo tanto tiempo, pero realmente el que define eso siempre es el paciente. Entonces digamos que el lente está diseñado para 10 horas, hay pacientes que solo lo toleran 4 horas. Entonces no tenemos como un tiempo exacto para cada paciente, sino simplemente con el uso vamos dando cuenta cómo o cuánto tiempo lo tolera. ¿Listo? Así tenga el de camas altas y todo, va a variar. ¿Y por qué el rígido me ayuda como a estimular la lágrima? La sensibilidad que hay en la córnea. Usted mismo pone el lente rígido y inmediatamente el ojo
se llena de lágrimas, el paciente llora demasiado, es por lo mismo, porque generamos como una sensibilidad en la córnea o un efecto de defensa y pues, sale chorro de lágrima. Un estímulo. Ok. ¿Listo? ¿Qué más? Entonces, por ejemplo, que yo tengo 5 en Schirmer, 5, 8, no pasa nada. Pues tampoco es que pase nada, pero sí, luego se utiliza lente, pero sí o sí con los tratamientos también para el ojo seco. ¿Listo? Y por ejemplo, en ese caso de que yo opte por mandar un hialuronato o un poli más un propio, no pasa nada con el lente al utilizar esas góticas, ¿no? No, porque es que el lente no absorbe, el lente no retiene líquidos, Ok. entonces no va a pasar nada en ese caso. ¿Qué más? A ver, pregunten. Ya no tengo dudas por ahora. Eso con respecto a cuando elijo blando o cuando elijo lente rígido. Y vamos al cálculo, que es donde ustedes más se complican. Ay, sí. Demasiado bien el blanco. Como digo, ustedes sacan una cantidad de hoja para llegar Sí, a profe. una cosita tan fácil y realmente es que es algo muy fácil. Hay dos vías para calcular la curva base en el lente blando. Igual, la curva base en el lente blando no es que no sea importante, solo que no nos va a influir mucho en la adaptación como tal. O en algunos casos sí va a influir, pero muy mínimamente. ¿Listo? Mientras que acá amigos, en el lente blando no pasa nada si la curva base que ustedes encontraron es, por ejemplo, un 7 y el lente de contacto de prueba sea un 8,6. O sea, puede funcionar bien sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ellos tienen un módulo de elasticidad que nos va a ayudar a que el lente se organice en la superficie. Entonces, la curva base no se preocupen. Ustedes saben que tienen un procedimiento muy largo que es sacando como las K promedios, que sumándole yo no sé qué, que restándole. Eso es un volteo muy largo. Mientras que hay una parte más facilita que es con la K más plana, le quito 4 dioptrías y eso lo paso a milímetros y ya tengo mi curva base. Entonces, en un ejemplo. Pero eso se puede hacer para todos los casos, ¿cierto, profe? En blandos. Para todos los casos. Para esféricos también. Sí. O sea, la Esférico, cama plana le dórico. quito 4 Es que- dioptrías y eso me da la curva base. Sí. Las pasa La pasa milímetros y le da la curva base. Y nosotros Ya. enredándonos con todo eso. Si ustedes miran las cajas de. Vamos a mirar acá. Traigo una silla, Cami. Tori. Este. Un poquito rata. Eso es mucho calor acá. A ver, que se les mande el video. Yo se los mando. Profe, esta es nuestra salvación. Yo estaba muy enredada. Es que uno, ¿qué tiempo va a sacar una hoja y calcular todo? Sí, profe, es que es muy largo. Entonces, por ejemplo, miren la diferencia acá en las curvas bases de un lente esférico. Tenemos acá una curva base 8,6 y si miramos el tórico es un 8,5. O sea, la diferencia es nada entre un esférico y un tórico en blandos. Entonces, por eso les digo, la curva base en blandos no va a influir tanto en la adaptación del lente de contacto. ¿Listo? Más bien, tengo en cuenta dos parámetros como lo son el diámetro, los sistemas de estabilización y el poder, obviamente, para garantizar una buena adaptación. ¿Listo? Entonces es por eso que yo siempre digo, no se compliquen tanto haciendo un cálculo tan largo para la curva base, porque finalmente el que tiene la curva base no somos nosotros, sino la laboratorio. Es verdad. ¿Listo? Ya cuando tenga definido esto, venimos a la parte de definir el poder. El diámetro también se define, pero yo siempre lo defino al final. Y acá en el poder ustedes también tienen muchas dudas. Es cómo defino el poder, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando tengo poderes mayores o menores a 4 dioptrías, es donde obviamente tenemos que sacar el tema de distancia del vértices. ¿Qué pena? Yo no le he mandado acá. Ah, no. Ah, bueno, entonces. Ay, profe. ¿Qué están haciendo? Estudiando.
Estamos practicando curva base, poder. Profe, recordaba. Recuerden que yo ahorita les hago la hoja. ¿Les hago qué? Les hago no es necesario. Yo aprendo solita y acá. Les hago sacar la hoja. Es que hace mucho calor, ya sentí calor. Ya le quité el frío que tenía. Sí. Listo, entonces como le digo, en la parte del poder siempre distancia el vértice primero, sí o sí, cuando tenemos unas esferas así mayores o menores a sus valores, ¿listo? ¿Mayores o menores? Sí, mayores o menores a 4. Ah, más 4 menos 4. ¿Listo? Sí, no me acuerdo. Listo. También en la parte de tóricos, cuando queremos, digamos que tenemos un cilindro menor a una dioptría, sabemos que tenemos la posibilidad de realizar un equivalente esférico para hacer la solicitud esférico y no tórico. Pero hay algo que también hay que tener en cuenta para poder hacer esto y es esta. No sé si la tienen en cuenta. Regla remba. Esa es la de con la regla y oblicuo. Sí, por fin alguien. ¿Sí? ¿Qué dice esa regla? Pues que la esfera, o sea, en la con y oblicuo, que la esfera tiene que ser 3 veces el cilindro. Para poder hacer un equivalente esférico. Ajá. Y en la de contra tiene que ser 4 Sí, veces o que es 3 mayor. veces. Para poder hacer un equivalente esférico. Si vemos que eso se cumple, podemos hacer equivalente. Si vemos que no, mejor no nos metamos con eso porque podemos afectar visión y estabilidad del lente de contacto. ¿Listo? Entonces, como ya tengo todo esto definido, ya simplemente que me queda al final el poder del lente. Entonces, por acá, un ejemplo. Tengo una esfera de menos 7 con un cilindro de menos 2 a 0. Entonces, sacándole la distancia al vértice al menos 7 me queda menos 6,50. Pero si uno toma el 12 o el 14, no me sale algo. Lo que normalmente se toma es 12. Es como lo que siempre se toma, pero pues eso va a influenciar mucho en cómo usted toma sus subjetivos, si con forópter, montura de prueba, etc. Eso se va a influir mucho. Entonces, por ejemplo, en este caso yo le saqué solo distancia al vértice al menos 7. Ah, pero me faltó el menos 2. Así. No, ese es el primero. Esto me quedaría. Ahí sería con la transposición, ¿cierto? ¿Qué hacen? Ahí se le saca la distancia al vértice a los dos meridianos. Ujú. Y ahí sale un nuevo astigmatismo. Ujú. Y de ahí pues sale la fórmula. Sí, mira. Entonces supongamos que la distancia al vértice de este de menos 9 es como menos 8,25, si no estoy mal. Sí, menos 8. 25. ¿Menos 8,25? O se dejan menos 8. Menos 8, ponle menos 8. Ajá. Entonces de menos 8, de menos 6,50 a menos 8, ¿qué recorrido tenemos? 1,50. Menos 1,50. Listo, entonces, este sería el poder final. Pero entonces, teniendo en cuenta la regla REMBA, nos dice que podemos hacer equivalente esférico dependiendo si la esfera es mayor o en X cantidades respecto al cilindro, pero siempre y cuando el cilindro sea menor a la dioptría, porque no es recomendable hacer equivalente esférico a cilindros mayores a esto porque pues también podemos afectar mucho la huesa visual del paciente. Entonces en este caso un cilindro de 2 no es conveniente hacer un equivalente esférico. ¿Por qué? Y eso entonces el equivalente esférico acá lo hacemos y nuestro poder final, obviamente sacando las distancias al vértices, nos quedaría de esta manera. Pero hay que tener en cuenta algo, y es que nos ofrece el laboratorio en poderes tóricos. Entonces, los laboratorios nos ofrecen poderes tóricos a partir de menos 0,75 en pasos de 0,50. Entonces, si acá tuvimos un poder final de menos 6,50 con 1,50, ¿qué lente pedimos? Si partimos de 0,75 y de ahí en adelante seguimos sumando 0,50. Menos 1,25. Puede ser. O 0,75. Ajá, Por el porque- mínimo alcanzable. Exactamente. Entonces, también vamos a tener en cuenta esta partecita.
¿Listo? Entonces, hagamos un ejemplo. Tenemos un cilindro de 1,50, el mínimo alcanzable me corrige 0,50, me queda por corregir una dioptría. Voy a buscar el lente más cercano, positivamente en este caso, 0,75. Entonces, el lente a pedir finalmente sería menos 650 con 0,75 por 0. Igual, no quiere decir que se vaya a ser el lente definitivo. Pedimos el lente de prueba, miramos cómo se comporta en estabilidad y en visión. ¿Listo? Y hasta llegó el cálculo del lente blanco. ¿Y el diámetro? ¿Quién define el diámetro? La curva base, ¿no? No, el laboratorio. Ah, el laboratorio. Entonces, como les digo, por ejemplo, digamos que nos llegó un diámetro 14. Todo funcionó bien, el paciente vivió muy bien, pero le molestó el diámetro. Entonces, ¿qué me toca hacer? Buscar un diámetro más grande para ver cómo se comporta y si mejora. Entonces, por eso digo que el diámetro es lo último que yo calculo. ¿Duda? ¿Figuras? Y para esféricas, pues obviamente pues, va a ser mucho más fácil. Profe, o sea, eso de la curva base, ya sea promedio que, o sea, la K promedio se toma en cuenta cuando uno va a adaptar un tórico. ¿Se hace el mismo procedimiento de quitarle las 4 dioptrías y pasar a milímetros? Hagan los cálculos, ahorita se hagan el ejemplo y miren los cálculos y las diferencias que les va a dar. Pero en ambos se hace lo mismo, en el férico y el tórico. Algo similar. ¿Qué más? ¿Qué más se nos pasa de lentes blancos? Ustedes tienen mucha memoria de sus celulares. Ustedes duran como una hora Ay, sí, profe. de rígidos. ¿Qué dudas tienen? No, pues yo tenía dudas, pero usted la vez pasada como que me las aclaró porque yo solo lo que nosotros le preguntábamos, que si le sacábamos el porcentaje y todo eso al cilindro, como para sacar la curva base, pero pues usted ya nos explicó. Sí, ya les explico, pero yo miro algo ya ves. No, pero nosotras no, profe. No, ya ven. ¿Cómo se que el diámetro lo determina en el laboratorio? Con y oblicuo. Y contra 4 veces. Creo que sí. Y ya. Eso es lo que hay que preguntarle porque él dijo que no se puede adaptar porque pues no se da estabilidad y eso es visual.